Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro programa de Políticas de Estado. Y bueno, desde la última vez que nos vimos, que fue el lunes pasado, siguen ocurriendo cosas. Cada vez se está poniendo la campaña un poquitito más caliente. Me acaban de informar que renunció Niembro a la candidatura o a la precandidatura como diputado nacional en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que con esta actitud que tomó, no sé si está bien o está mal, lo que sí es que no estaría solo él. Cuando uno se hace un contrato, generalmente no lo hace con uno mismo, sino que lo hace con otro sector. Yo creo que esto va a traer cola, yo creo que esto realmente va a ir avanzando a medida que va avanzando la campaña política, y el tema de que haya sido un contrato con el gobierno de la Cava pone varios signos de interrogación que, bueno, que supongo que en estos días futuros lo vamos a ir viendo. Por el otro lado, este fin de semana que viene se hacen las elecciones en el Chaco, y con esas elecciones en el Chaco ya han encontrado que hay una cantidad enorme de votantes que tienen más de 100 años y han encontrado también documentos mellizos. Antiguamente los coches eran mellizos, ahora parece que los ciudadanos también son mellizos para las elecciones. Lo cual, esto con el antecedente de Tucumán, va a traer aparejado otro problema más en otra provincia, y es una provincia, yo diría, no sé si conflictiva, pero por lo menos la gente quiere que se respete la voluntad personal e individual, porque esa es la base de la democracia. Entonces, si hay votos truchos, realmente no es muy positivo lo que realmente puede llegar a pasar este fin de semana. Y por otro lado, las cosas dicen que no aumentan, pero todos aquellos que se van a ir a veranear durante el verano a la costa argentina, desde ya les quiero decir que los alquileres están un 25% por encima de lo que estuvieron el año pasado, y creo que no aumentaron de acuerdo a la inflación, pero es un 25% más. Para hablar de todo esto y de política, lo tenemos invitado hoy a Carlos Leiva. Carlos, gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. Y realmente, bueno, hace aproximadamente 2 semanas estuvimos hablando de la situación económica, de lo que puede llegar a tener el país ahora, a corto plazo, y con qué es lo que se va a encontrar cualquiera de los que gane, ¿no? Y habíamos hablado de la posibilidad de que iba a haber, sí o sí, de una forma o de otra, una especie de, llamémoslo así, ajuste a nivel político, y que va a involucrar en forma a nivel social. Sea el que sea, lo tiene que tener, ¿no? Bueno, pasa que las palabras tienen connotaciones particulares, ¿no? La idea de ajustar, siempre uno imagina que está ajustando una tuerca y la está apretando para que salga algo menos de lo que salía normalmente. Esa Sí. es la idea que primero uno tiene. Pero también ajuste es cuando en una orquesta hay un conjunto de instrumentos que tienen que afinar dentro de una determinada melodía, y cada instrumento tiene su rol. Sí. Me parece que la armonización de un conjunto de variables que se parece más a la orquesta, porque la realidad además se parece mucho más a una orquesta que a una canilla y que a un tornillo, es la palabra más adecuada. La Argentina necesita un proceso de acomodamiento de un conjunto de variables que están siendo discutidas en todos los planos. No hace falta reiterar lo que es obvio en materia de precios. La inflación en general no es un proceso donde todos los precios aumentan al mismo tiempo, porque entonces no tendría consecuencias. Si los salarios, si los alimentos, si los alquileres y los colectivos todos aumentan a la vez, bueno, el efecto es neutral. El problema de la inflación es el cambio de los precios relativos, el cambio, por ejemplo, entre el salario del alimento o entre el alimento y la industria exportadora, Sí. digamos. Entonces, lo que tenemos hoy es un proceso muy fuerte de distorsión de precios relativos, en todos los planos, donde lo tomemos. En el movimiento obrero es bien claro que hay sindicatos que tienen un nivel salarial muy superior a otros sindicatos, ¿no es cierto?, de unas distancias muy grandes, mayores a las que habitualmente habían tenido.
Y esto es consecuencia de diferencias de negociación, de productividad, de demanda, de situaciones muy diversas que de alguna manera hay que tender a armonizar. Hoy tenemos, obviamente, entre los problemas tradicionales de distribución del ingreso en la sociedad argentina, algunos problemas particulares. Por ejemplo, se ha producido un aumento de la brecha muy fuerte entre lo que podemos decir los ingresos medios de la ciudad de Buenos Aires, para citar el lugar donde está el mayor nivel de ingreso por habitante del país, y los ingresos medios de una provincia como puede ser el Chaco o Formosa o Misiones, donde tenemos allí la distancia que hay entre Estados Unidos y la Argentina, entonces se reproduce un desequilibrio regional de la vida cotidiana. Claramente las chances de vida de alguien que nace en la ciudad de Buenos Aires, cualquiera sea el lugar donde se ubica, no son iguales al que nace en la provincia de Formosa, cualquiera sean los lugares donde se ubique. Sí, muchas menos posibilidades. La pregunta, en cierta manera, va apuntada a que vos fijate lo que está pasando en cada una de las campañas políticas, ¿no? Independientemente de la agresividad de la campaña que pone la presidenta cada vez que sale en cadena, generalmente todos ponen un tema muy importante que es la economía en sí, de cómo se va a ir modificando, porque así no se puede seguir. ¿Es así? Bueno, en realidad, supongamos que alguien quisiera mantener las cosas tal cual está, tendría que algo cambiar. Porque para que, como decía Lampedusa, para que las cosas sigan siendo como son, algo hay que cambiar. Sí. El estado estacionario no existe, porque todas las variables van cambiando. Entonces, algo hay que cambiar. Y naturalmente uno puede decir, bueno, muy bien, ¿qué es lo que va a cambiar la continuidad del oficialismo, que sería Scioli? Bueno, si uno toma las declaraciones de los economistas que aparentemente ha elegido Scioli como los más próximos a él, con nombre y apellido, hay quien lo es, lo ha presentado en un largo programa de televisión, ese discurso público sostenido implica un cambio muy importante respecto de lo que hoy se está haciendo, supuestamente para mantener las cosas en el mismo lugar, pero implica, según lo que ha dicho esta persona, cambio en las retenciones, cambio en el programa fiscal y monetario para contribuir a controlar la inflación, cambio en la relación de la deuda externa con los soldados, apertura aparentemente para obtener recursos líquidos del exterior para desarrollar la economía, es decir, un programa que claramente no es exactamente igual al que implica, por ejemplo, en la última presentación presupuestaria del actual ministro. Es decir, que la continuidad es un cambio. Si no, no podría haberlo. Si no, no podría llegar, claro. De cualquier manera, en el otro plano está tanto Macri como Massa, que eventualmente podrían arrimar su bochín, también tiene una perspectiva de cambio. No digamos cuáles son los cambios, pero sí también es una perspectiva de cambio. La realidad es que, al menos en mi opinión, la situación de la Argentina de largo plazo, que es la que particularmente a mí me importa, es la de un país que tiene, que es para mí lo más importante, ¿no? Un déficit del sector industrial en su comercio exterior del orden de los 30.000 millones de dólares anuales. Es decir, para que la industria funcione en Argentina, nosotros gastamos 30.000 millones de dólares para comprar insumos y partes para el desarrollo de la industria. Sí. Esto es una cuenta que hay que pagar de alguna manera. Lo que se ha usado hasta ahora, desde que empezó el boom de las materias primas en el año 2002, 2003, fue usar básicamente, para simplificar las cosas, la soja como la gran moneda de pago, mientras que los recursos industriales se obtenían de, si vos querés, la venta de automóviles a Brasil. Brasil está en caída libre, con un pronóstico bastante complejo, tirando hacia abajo, con lo cual nuestro mercado habitual de ventas industriales está para abajo. Y en cuanto al mercado de materias primas, está claro, los precios han caído, no hay ninguna señal de que puedan repuntar, y en general no parecía ser que volvamos a tener un campanazo favorable por ese lado, teniendo a nuestro favor que ha bajado el precio del petróleo y teniendo en contra que en la Argentina no baja la nafta, porque sino que sube. El gobierno argentino le paga a los productores de petróleo, cosa realmente muy difícil de entender, privados y en general extranjeros, casi
el 50%, digamos, un 100% más casi de lo que vale el precio internacional. Es decir, le paga casi $40 más por barril. Subsidiamos nosotros a las empresas petroleras. Eso hace que la nafta vale lo que vale aquí, que no es lo que vale en Estados Unidos. En esas condiciones, que son el punto de partida, el sector externo es un problema. Aunque no necesitásemos más recursos de lo que tenemos. Ya es un problema en sí porque el habitual movimiento con el cual obtenemos las divisas tiene un compromiso serio, caída de precios, el precio del petróleo, como dijimos, no tiene beneficios para nosotros para que caiga, y tiene un prejuicio que acabo de emitir, que es que de alguna manera los que supuestamente, dentro de la estrategia del gobierno actual, que es invitar a invertir en vaca muerta, que llevaría muchos años, 5 o 6 años desarrollarla, estos precios no son, digamos, atractivos claro, internacional para inversión. Con lo cual, el sector externo nos presenta un escenario complicado. Ni remotamente el que dejó Duhalde para la primera presidencia de Kirchner. No hay que olvidarse que Duhalde devaluó el 40% y el mercado lo llevó a 3 pesos al tipo de cambio. Eso no hay que olvidarse. Kirchner gobernó a partir de esa situación, ¿no? Que ya esa situación había llevado a un montón de gente a la pobreza, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Pero bueno, la tarea estaba hecha. Hoy por hoy nadie imagina la reconstrucción de un escenario devaluatorio, porque sería muy difícil de administrar, traía consecuencias sociales muy importantes, y las condiciones favorables al exterior tampoco están. Con lo cual, la suma de eso es en el área externa estamos complicados. En el área interna, acá ya empieza a hablarse de la información diversa que tenemos, que es el problema más grande de la discusión política en la Argentina. Por eso la política se ha ocupado de cosas que, digamos, tendrían que discutirse en el ámbito de la moral pública, que no es la cuestión partidaria o de programática. Hoy por hoy, según dijo el otro día Federico Aurelio, que es el actual titular de la consultora Aresco, que no sé exactamente para quién trabaja, pero creo que trabaja para la campaña oficialista, creo, no lo sé, dijo que la corrupción, junto con la inflación y la inseguridad, ocupan el primer lugar de las preocupaciones de la sociedad. Y esto es un hecho nuevo, pero digamos, quiere decir que el debate se ha llevado a ese lugar, cuando en realidad hay otros problemas gravísimos, que para mí, en el largo plazo, son los más graves. Por un lado, la falta de inversión. La Argentina tiene un atraso en materia de inversión productiva, de infraestructura y social muy grande. Y eso obviamente hay que atenderlo inmediatamente, porque a medida que pasa el problema de la ausencia de inversiones se torna acumulativo. Para decirlo más claramente, todos sabemos que el INDEC modificó la estructura informativa, en primer lugar, en la medida de la inflación. Insólitamente, a mi criterio, esa decisión en realidad trató de ocultar el éxito del programa, de la primera parte de Néstor Kirchner. Y voy a aclarar por qué. Nosotros, cuando llega Kirchner al poder, había efectivamente casi un 50% de pobreza como consecuencia de la crisis de la convertibilidad más la devaluación para salir de la convertibilidad. 50% de la sociedad en la pobreza contra una oferta productiva de un determinado nivel implica que el sector de consumo no tiene cómo demandar y por lo tanto la devaluación pasó sin problema de precios, sin inflación. Hasta que el programa comenzó a tener éxito, la gente empezó a ocuparse, empezó a descender violentamente el número de pobres que se convirtieron en demanda. Esa demanda, como no había habido inversiones para modificar la oferta, tuvo como consecuencia un alza de precios. En lugar de explicar que ese crecimiento de la inflación era consecuencia de haber logrado la primera etapa del problema, que era aumentar el consumo, en tanto se promovía la inversión, se decidió ocultar la inflación, con lo cual tampoco se pudo contar el éxito. Claro. Un error enorme. Pero, digamos, hay un dicho ruso que dice que con la mentira se puede avanzar, pero no se puede volver. Entonces, en realidad, eso es lo que pasó. La mentira trajo otras mentiras. Seguro. Se metió en la pobreza y se metió finalmente en el producto. La tasa de crecimiento que mide el INDEC no es la tasa de crecimiento que en la profesión se discute. Por supuesto, la tasa de inflación tampoco y la tasa de pobreza claramente tampoco. Esos problemas reales, que el INDEC no los mide y que en una de esas confunden al propio oficialismo, son problemas que hay que resolver. Y particularmente en lo que a mí respecta, hay dos que me preocupan por sobre todas cosas y que están asociados.
Por un lado es el problema social de un porcentaje de pobreza que implica jóvenes que se educan en la pobreza, con lo cual ya sus condiciones para poder correr en la carrera del progreso personal y colectivo son muy débiles. Seguro. Y la otra es la falta de inversiones, que para una sociedad que tiene que recuperar niveles de productividad merecidos para una sociedad moderna como es la Argentina, es un problema muy grave. La Argentina no tiene inversiones no como consecuencia de que no haya sido capaz de generar excedente, capacidad de ahorro, sino que, dado que no existió un clima para lograr las inversiones, del país se fugaron en la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner más de 80.000 millones de dólares. Eso es la denuncia clara y terminante de que no estaban dadas las condiciones necesarias, cualquiera sea el método de política económica que elija, para que eso revierta donde tiene que revertir, que es en el excedente, la utilidad, la ganancia, se convierte de una manera u otra en más capital. Y eso no ocurrió. Como consecuencia de ello, tenemos menos capital, porque no lo invertimos, el capital se desgasta, la pobreza no ha descendido, y el gobierno se enfrenta próximo a los problemas de corto plazo que acabo de citar, el sector externo, la inflación, y todo problema de largo plazo que hay que atender. Carlos, yo ahora voy a hacer un pequeño paréntesis y después vamos a charlar sobre algo, no solamente sobre tu pasado, sino cómo ves el presente y el futuro político de la Argentina. ¿Te parece? ¿Sí? Nosotros vamos a ver unas instalaciones nuevas que se están haciendo en San Juan de parte justamente del gremio de camioneros que están haciendo una clínica y me gustaría que vieran las obras. Gracias. Realmente es un gusto que estén acá. Ustedes están viendo las obras que estamos construyendo dentro de la organización para nuestra obra social. Tenemos un sector donde se están construyendo consultorios, 11 consultorios para ver si podemos hacer realidad de hacer los estudios psicofísicos en la provincia de San Juan. Después tenemos acá de fondo el inicio de otra gran obra que es la clínica de camioneros en la provincia de San Juan, la cual también se está trabajando mucho y bueno, esperemos terminar las 3 obras que hemos comenzado, una de ellas prácticamente terminada, que es la pileta, otra que es el sector de los consultorios y esta que es una clínica que va a tener un subsuelo donde va a entrar la ambulancia y algunos vehículos de gente que venga a la obra social. En el primer piso van a haber recepción, consultorios. En el segundo piso va a haber más consultorios, sala de reuniones, sala de rayo X, odontología. En total son aproximadamente 18 consultorios, más una sala de reuniones, como les decía, y la recepción que es bien amplia para que esté incómodo todos los afiliados. De siempre la idea nuestra fue, y esto prácticamente fue idea del compañero Moyano, que siempre tuviéramos un fácil acceso de la llegada de los compañeros a los lugares de la obra social del sindicato. Es por eso que estamos prácticamente a 150 metros de la terminal de ómnibus, la cual le facilita a los afiliados, el que no tiene vehículo, bueno, la fácil llegada a nuestra obra social y a la parte sindical. Ellos para llegar con los chicos o algún familiar enfermo, toman el colectivo en la esquina de su casa y prácticamente a 150 metros pueden descender y llegar a nuestra obra social donde están los médicos atendiendo permanentemente. Calculamos que esta obra tiene que estar terminada a mediados del año que viene, a más tardar a fines del año que viene. Por eso es que este año queremos inaugurar, para el Día del Camionero, queremos hacerle ese regalo de inaugurar los consultorios que estamos construyendo al lado de nuestra sede social, ¿cierto? Y lo que es el tema del camping con la pileta de natación, que es el orgullo que tenemos los sanjuaninos. Bueno, tenemos saldo de Boedo y se coincide con el conductor. Niembro no es el único responsable.
hay varios más. Marta de Palermo, Niembro debe ser investigado, como así también Báez, Máximo Kirchner y tantos otros oficialistas que son investigados. Alejandra de Muñiz, ¿qué opina del presupuesto 2016 presentado por Kicillof? ¿Parece un dibujo o una bomba de tiempo, una vergüenza? ¿Qué pensás? ¿Del presupuesto? Sí. Bueno, no lo he leído, por lo tanto no tengo una opinión muy sólida, pero el planteo de lograr un superávit fiscal en cualquier escenario ideológico, cultural, a partir del presente déficit, implica, eso sí, un ajuste brutal. Como no creo que en la cabeza de Kicillof ni en el de Cristina Kirchner realmente esté la convicción de que es necesario un ajuste, en todo caso me parece que es un error, que seguramente no quisieron decir lo que aparentemente dijeron. Es la única explicación que tengo, no me parece que tenga otra explicación. Carlos, vos sos una persona con una experiencia política muy particular. Fuiste, estuviste en la última presidencia de Perón, estuviste como viceministro de Economía con Gelbar y tenés una experiencia política que es lo que te da no solamente la facilidad de ver las cosas en forma distinta a la que puede ver el común denominador de la gente que no estuvo metido en política. ¿Qué pensás lo que está pasando en estos últimos meses en la campaña política y cuáles van a ser las consecuencias? Porque yo creo que se están peleando todos entre todos, ¿no? Sí, me parece que lo más grave es que el sistema político, o sea, de cómo se organiza el poder, no tiene un elemento central que justamente en la Constitución del 94 se puso como la clave fundamental del sistema, que son los partidos políticos. En la Argentina no hay partidos políticos y los que había han sido reducidos a su mínima expresión o subdivididos en tantas partes como sea posible. Eso denuncia, me parece a mí, que las grandes corrientes de pensamiento o bien han perdido el norte, que es probable, o bien han sufrido una ducha dramática, vaya a saber de qué planeta extraño, que los ha aplacado totalmente todo lo que significa cómo se construye un partido. Un partido se construye sobre la base de algunas ideas comunes sobre el pasado y fundamentalmente sobre ideas comunes acerca del futuro. Eso es la política. Sí. Y la política esencialmente es tener claras las ideas de lo que hay que hacer desde el Estado para construir una nación. Entonces uno puede tener unas ideas, puede tener otras, tienen que ser claras, y si son claras, se pueden discutir, ¿no es cierto? Sí. Y ese concepto del Estado es lo que justifica que los partidos con ideas claras traten de conducir el Estado con una finalidad que es construir la nación en una dirección o en otra. Básicamente, simplificando esto es la política. Ahora, en la Argentina no hay ideas claras, lo cual es obvio, porque si las ideas se confunden, dejan de ser claras. Uno, si prende de alguna manera la radio de lo que dicen unos y otros, no encuentra demasiada claridad y por lo tanto no encuentra demasiadas diferencias. Pero me parece que las diferencias no están porque ninguno, absolutamente ninguno, habla acerca del futuro. La Argentina que se imaginan no la conocemos. Yo siempre digo que cuando los intereses individuales y personales sobrepasan los intereses institucionales, en todos los aspectos, Claro. Estamos jorobados. Bueno, en todo caso, para una nación, el hecho de no tener el proceso digestivo de las ideas que supone un partido político, que implica gente que se incorporó a él en la juventud, fue madurando, fue aportando, fue considerando cómo cambia el entorno, vinculándose en el espacio internacional, en el pensamiento intelectual, así se construyeron los partidos. Yo cito cosas que han sido obvias. El radicalismo tuvo en la misma época personajes como Gabriel del Mazo, mientras que el peronismo tenía personajes como Jaureche o Scalabrini. Entonces uno dice, bueno, atrás de cada partido, además de los líderes, además de Perón o de Balbino o de Frondizi, había una estructura de pensamiento importante porque había una preocupación sobre el país que se quería, el futuro Seguro. del país. Sí, y sí. nosotros teníamos, yo me eduqué en un país que estaba lleno, pero ahito de intereses y de apetitos de crecimiento y de desarrollo, de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es que yo digo que hoy no lo tengan, pero claramente si lo tienen no lo manifiestan
y si lo manifiestan, no lo manifiestan con claridad. Nadie me podría decir a mí cuál es la idea concreta que se tiene de la distancia regional de la Argentina. Nosotros tenemos un país federal que se solaza en concentrar la población, los recursos, la riqueza, la cultura en una sola región del país que está a la boca del río. Y el resto del país que lo fundó a la Argentina ha sido desolado, directamente desolado, porque prácticamente carece de todo. Carlos, se nos está acabando el tiempo. Voy a leer los dos últimos mensajes. ¿Qué opinan de lo sucedido en San Juan con respecto al cianuro que contamina el agua? Una vergüenza. Bueno, es una vergüenza, es una barbaridad. Pero bueno, el tema minero lo podemos charlar un día largo y tendido porque tiene sus bemoles. Martín de Boedo dice, ¿cuál de los 6 candidatos tiene mejor equipo económico para este momento? La pregunta a Leiva. Bueno, yo puedo hablar de los 3 que conozco, que son los 3 principales. Simplemente les digo lo siguiente, si uno toma la lista de todos los que han sido mencionados como candidatos a pensamiento, se encuentra con gente que participó en el equipo de Menem, en el equipo de la Rúa y en el equipo de Néstor Kirchner. Es decir, que el futuro es el pasado. Una clara definición. Bueno, te agradezco, Carlos, realmente el hecho de haber estado acá. Lamentablemente los 30 minutos cada vez se hacen más chiquitos, pero bueno, desde ya te vamos a seguir convocando para seguir charlando esto. Ustedes, bueno, nos veremos la semana que viene, esperemos que tengan un muy buen fin de semana y esperemos que las cosas se hagan mucho más fáciles, especialmente cuando nos acercamos más al 25 de octubre, más ebullición se produce en la campaña política y más novedades vamos a tener. Así que tema, no tengan dudas que vamos a seguir teniendo para seguir charlando en políticas de Estado, que es lo que tanto necesitamos para sacar a este país adelante. Que tengan un muy buen fin de semana.